Mi papá murió hace 10 años, pero descubrí que ha vivido en secreto con otra identidad en la misma ciudad que yo. Me llamo María y cuando empezó todo tenía 24 años. Ese día salí temprano de la oficina y decidí pasar por un café en Coyoacán, uno de esos lugares con plantas colgantes y mesitas de madera reciclada, donde te ponen arte en la espuma como si eso fuera a curarte las heridas que no se ven. Pedí lo de siempre y me senté en una mesa al fondo, con vista hacia la calle. Estaba distraída respondiendo un correo cuando escuché una risa fuerte, varonil, una de esas que se quedan como eco. La reconocí de inmediato. Me congelé. Esa risa no podía ser. No era posible. Era la risa de mi papá. Y eso era una maldita locura, porque mi papá murió hace 10 años. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Me giré, como en cámara lenta, y lo vi. Ahí estaba. Canas. Más arrugas. Un poco más delgado, pero con esa misma forma de mover las manos al hablar, ese gesto de acomodarse el cuello de la camisa como si todo le molestara. Estaba con una mujer rubia, no mi madre, desde luego. Y una niña de unos 8 años que se parecía a mí de pequeña. Y entonces lo escuché hablar. Mi amor, ¿quieres pan de elote o de plátano? Mi estómago se encogió. Esa era su voz. Ese tono rasposo, grave, que yo creía olvidado. El mismo que me contaba cuentos antes de dormir, el que me dijo te amo la última vez que lo vi, en un ataúd. Quise levantarme. Quise gritarle. Pero no podía moverme. Mis piernas estaban clavadas al piso. Solo observaba, como si mi cerebro tratara de encontrar una explicación lógica. Pero no la había. Ese hombre estaba vivo. Y era mi papá. Y estaba ahí. Comiendo con otra mujer. Con otra hija. Con otra vida. Cuando tenía 14 años, me dijeron que mi papá murió en un accidente automovilístico en Puebla. Recuerdo perfectamente esa noche. Llegamos a casa después de una cena familiar. Mi mamá recibió una llamada. Colgó y se desmayó en la sala. Mi tía me dijo que mi papá tuvo un choque frontal. Que murió al instante. Que no sufrió. Que lo iban a velar en 2 días. El funeral fue cerrado. No me dejaron ver el cuerpo. Estaba muy dañado, dijeron. Solo una caja sellada, coronas de flores, y muchos abrazos incómodos de gente que apenas recordaba. Yo era una adolescente confundida, rota, con una mamá en estado de shock. Nunca hice preguntas. ¿Por qué lo haría? Solo me dijeron, papá está muerto. Y así lo acepté. Ahí volví a la realidad y salí del café sin pagar. Corrí a la esquina y me escondí detrás de una camioneta estacionada. No sé cuánto tiempo estuve ahí esperando que salieran. Los vi subir a un coche, un carro rojo. Vi que él conducía. Vi cómo sonreía, cómo tocaba la mano de la mujer que iba al lado. Y yo ahí, temblando, como si acabara de ver a un fantasma. Pero más que eso, como si el fantasma me hubiera olvidado. Lo seguí. Sí. Me subí a un Uber y le pedí al conductor que lo siguiera sin preguntar. Llegaron a una casa en la colonia del Valle. Muy bonita. Moderna. 3 pisos. Portón eléctrico. Él bajó cargando a la niña. Ella le rodeó el cuello con los brazos y dijo: Papá. Me duele la panza de tanto pan de elote. Y él respondió: Eso te pasa por no dejar de hablar mientras comes, chispita. Chispita. Así me decía a mí. Tuve que taparme la boca para no gritar. Después no pasó nada interesante y regresé a casa. Esa noche no dormí. Me dolía el pecho como si algo estuviera atrapado entre mis costillas. El rostro de ese hombre, mi padre, supuestamente muerto hace 10 años, no me dejaba en paz. Tampoco la niña. Ni el apodo. Ni la forma en que él reía como si nunca hubiera tenido otra vida antes. A la mañana siguiente fui a ver a mi mamá. Me recibió con una sonrisa normal, preguntándome si quería café. Le dije que no. Me senté frente a ella. Y sin rodeos, le solté. Vi a mi papá ayer. La taza le tembló en las manos. La dejó sobre la mesa. ¿Cómo? ¿Dónde? En Coyoacán. En una cafetería. Con una mujer rubia. Con una niña. Mi mamá no respondió. No dijo no puede ser ni estás confundida. Se quedó callada. Bajó la mirada.
Y ese silencio me lo confirmó todo. ¿Lo sabías? Le pregunté, con la voz ya quebrándose. ¿Desde cuándo? Pasaron varios segundos eternos antes de que hablara. Desde hace 6 años. Me sentí traicionada. Golpeada. No solo él fingió su muerte. Mi madre me dejó vivir con esa mentira. Me dejó llorarlo. Me dejó buscarlo en mis sueños. ¿Por qué no me lo dijiste? Le pregunté. Porque no sabía cómo. Porque pensé que era mejor que lo dejaras ir. Porque si tú sabías, ibas a buscarlo. Y eso podía destruirte. ¿Y vivir engañada no? No la reconocí ese día. Vi miedo en su cara. No solo tristeza. Miedo de que toda la verdad saliera. Y entonces lo entendí, esto no era solo una mentira de él. Era un pacto de silencio. Y mi mamá fue parte. Durante días, me obsesioné. Revisé el acta de defunción que estaba en los papeles de casa. Todo parecía en orden. Un accidente automovilístico en carretera. Nombre completo. Fecha. Certificado médico firmado. Pero algo no cuadraba. El hospital que emitió el acta ya no existía. Fue demolido hace años. Intenté rastrear al médico que firmó, pero no encontré registros. Todo estaba como, muy perfecto. Demasiado limpio. Así que hice algo que no pensé que sería posible. Fui al registro civil a solicitar copia certificada del acta desde sus archivos centrales. Y ahí vino la bomba. No existía. No había acta registrada de su muerte en la base nacional. Solo un expediente local, sin código de seguimiento. Cuando le llevé eso a mi mamá, se quebró. Lloró como no la había visto llorar en años. Él no murió, hija. Ya lo sé, le dije. Y entonces me contó lo que jamás imaginé. Tu papá no murió. No en un accidente. No como te dije. Mi mamá tenía los ojos llenos de lágrimas, pero también una expresión distinta. Como si, por fin, al decirlo, se estuviera quitando una piedra del alma. Entonces, ¿por qué? Porque estaba metido en algo sucio, hija. Me quedé congelada, y pregunté. ¿Crimen? No exactamente. Pero muy cerca. Tu papá trabajaba en aduanas. Tenía acceso a registros, cargamentos, rutas. Lo corrieron un año antes de que muriera, pero yo no lo sabía. Lo mantuvo en secreto. ¿Y qué hizo? Se metió con una red de tráfico de mercancía. Nada ilegal en papel, pero los envolvían con dinero en efectivo. Él empezó a recibir pagos por agilizar revisiones. Le daban sobres. Mucho dinero. ¿Y tú nunca te enteraste? No al principio. Pero un día, llegaron a casa unos hombres. ¿Te acuerdas del golpe que le dieron, cuando dijimos que se cayó? Asentí. Claro que lo recordaba. Tenía un corte feo en la ceja y el ojo morado. No fue una caída. Lo golpearon por no entregar información. Tu papá tenía miedo. Decía que lo estaban siguiendo. Que querían culparlo de algo que no había hecho. Que era el chivo expiatorio. Y entonces me soltó la parte más dolorosa. Una noche, llegó a casa con un plan. Me dijo que tenía una oportunidad para desaparecer. Que si fingía su muerte, esa gente lo dejaría en paz. Que tenía a alguien que podía ayudarle a fabricar los papeles. Me dijo que solo sería por un tiempo, y que después volvería. Pero no volvió. Nunca. Escuchar todo eso me dejó deshecha. No era solo que mi padre había fingido su muerte. Era que sabía que nos dejaba atrás. Que no lo hizo para protegernos realmente. Lo hizo por él. Y que mi madre lo permitió. Lo primero que pensé fue, ¿por qué no lo detuviste? Porque no tenía cómo. Porque en ese momento pensé que era verdad. Que estaban tras él. Que si no se iba, algo nos iba a pasar. ¿Y después? Después me di cuenta de que solo fue un cobarde. Me lo dijo con la voz ahogada. Mi mamá no era una mujer débil. Nunca lo fue. Pero en ese momento, parecía una sobreviviente. Alguien que había sostenido una mentira por tantos años, que ya no sabía cómo soltarla sin destruir todo a su paso. Y ahí entendí una cosa. Mi papá no solo se fue físicamente. Se fue emocionalmente desde antes. Desde que eligió protegerse a sí mismo por encima de su familia.
Pero eso no era lo peor. Lo peor es que había empezado una nueva vida. Con otra mujer. Con otra niña. Con otra vida, como si nunca hubiera tenido la primera. Después de hablar con mi madre, estuve 2 días en silencio. No comía. No respondía mensajes. Solo pensaba una y otra vez. ¿Por qué? ¿Cómo se puede enterrar a una hija viva y construir otra vida como si nada? Y entonces lo decidí. Iba a enfrentarlo. No sabía qué quería. ¿Un perdón? ¿Una explicación? ¿Gritarle hasta quedarme sin voz? Tal vez todo eso. Tal vez solo quería comprobar que era real. Que ese hombre no era una ilusión. Volví a la cafetería de Coyoacán a la misma hora en la que lo vi la primera vez. Y ahí estaba. Otra vez. Solo esta vez, estaba solo. Sin la niña. Sin la otra mujer. Me acerqué sin pensar demasiado. Me puse frente a él. ¿Te ayudo con algo? Preguntó, sin reconocerme. Y entonces dije su nombre. El verdadero. Luis Alberto. Se congeló. Tardó unos segundos. Luego me miró bien. Y su rostro cambió por completo. María. Sentí cómo se le iba el color del rostro. ¿Pensaste que nunca me iba a dar cuenta? No supo qué decir. Solo repitió mi nombre como si fuera una palabra que le dolía en la lengua. Yo, no sabía si debía volver. No supe cómo hacerlo. Y entonces decidiste quedarte muerto. ¿Tener otra hija? ¿Otra vida? ¿Crees que eso no me mató a mí todos los días? No es así, no lo entiendes, me dijo. Como si él me entendiera a mí. Me reí. No pude evitarlo. Una risa fea, seca, sin alegría. No entiendo, claro que no. Explícame cómo se abandona a una hija y se empieza otra familia como si fuera un archivo nuevo. Yo tenía miedo. Había cosas peligrosas. Pensé que si me quedaba lejos, te estaba cuidando María. No te fuiste para protegernos. Te fuiste para protegerte. Y ahora, mírate. Feliz. Vivo. Mientras yo te lloraba cada cumpleaños. No lloré. No en ese momento. Estaba tan rota por dentro que ya no me salían las lágrimas. Y entonces me dijo lo único que podía decir. Perdón. No me interesa tu perdón. Quiero que sepas que ya no tienes lugar en mi vida. El lugar que tenías lo enterré hace 10 años. Y ahí se va a quedar. Me di la vuelta. Y simple y sencillamente terminé de enterrar mi lazo con mi papá, si así se le puede llamar. Ahora han pasado 7 meses desde que lo enfrenté. No lo he vuelto a ver. No lo he buscado. Tampoco él a mí. Mi mamá y yo estamos en proceso de sanar. No ha sido fácil. Hay días en los que quiero odiarla, pero termino abrazándola. Porque entiendo que no fue cómplice por maldad. Fue cobarde por amor. Y eso también duele. A veces pienso en esa niña, la nueva hija de mi papá. Me gustaría advertirle, protegerla. Pero no es mi lugar. No me corresponde romperle su inocencia con la verdad que me tocó a mí. El tiempo lo hará. Como me lo hizo a mí. Yo ya no tengo miedo. Tengo rabia a veces. Tristeza a otras. Pero miedo, no.